Aquí tenemos otro vídeo en el que voy a resolver en este caso un caso de Apolonio, se podría llamar de los fundamentales o de los básicos, porque muchos de los casos de Apolonio se pueden reducir a este, es decir, convertirlos un poco buscando el punto inverso a uno que nos dan o haciendo por simetría, etcétera, etcétera, acabaríamos en lo que sería este problema. Los elementos acabarían siendo estos. Así que este es uno de los casos principales para saber resolver. Fijaos, nos dan una recta y dos puntos por los que tiene que pasar, en este caso, las circunferencias. Yo preveo inicialmente que va a haber dos circunferencias que van a ser tangentes a las rectas y que van a pasar por estos dos puntos dados. Como siempre, lo que hago es intentar determinar elementos partiendo de cosas que ya sé. Cuando nos dan dos puntos, yo sé que por ellos dos va a pasar un eje radical. Es decir, esta recta que pasa por esos dos puntos que me dan van a ser el eje radical de esas circunferencias que van a pasar por A y por B. Y por lo tanto, como tal, lo nombro. Esto sería el eje radical 1, ¿sí? Y lo dejo nombrado así. Cuando nos dan una recta, en este caso esa recta también va a ser eje radical, ¿vale? Porque efectivamente va a tener puntos de tangencia sobre ella. Es decir, las circunferencias van a ser tangentes a ella. Así que lo vamos a nombrar como tal, como recta también igual a eje radical 2. Donde ambos ejes radicales se cortan, se está formando el centro radical, que ya sabemos que el centro radical es como el punto desde el cual van a tener igual potencia con tres o más circunferencias, que es lo que en este caso a mí me interesa. Como tal, también voy a coger y voy a hacer ese punto, que me lo voy a traer de otro ejercicio que había hecho previamente, porque así no tengo que construirlo. Y este va a ser mi centro radical. Voy a coger este, me lo traigo aquí. Como digo, centro radical. Tal, lo voy a nombrar. Ya sabéis, muy importante ir nombrando todos los puntos que hallo, porque si no, después, cuando tenga un montón de líneas y de arcos, me va a ser más difícil. Centro radical. Perfecto. Siguiente elemento que puedo determinar va a ser que yo sé que los centros de la circunferencia solución van a estar en este caso, en un lugar geométrico. Porque como van a pasar por A y por B, pues yo sé que este segmento va a ser cuerda de esas dos circunferencias. Y como sabemos, el centro de la circunferencia va a estar en la mediatriz de esa cuerda. Así que ya también la puedo trazar, esa mediatriz. Ahí la tendría. Mediatriz. Como digo, lo voy a hacer bien, voy a prolongar porque quizás me haga falta y si no luego prolongo más. Hago esta mediatriz larga porque es probable que la necesite para hallar el centro de la circunferencia, ¿vale? No me quedo con una mediatriz pequeñita, sino que la hago bastante larga. Ahí tendríamos esa mediatriz que yo, como sabéis, a mí me gusta ya llamarla desde el principio haz de centros. Haz de centros porque realmente, efectivamente, es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias solución. Bien, y ya solamente me quedaría, en este caso, hallar esas circunferencias que son tangentes a la recta y que pasan por A y por B. Pero no voy a poder hacerlo hasta que no utilice, en este caso, el procedimiento por potencia. Ya sabemos que la potencia es esa relación que se establece entre un punto y una circunferencia, donde su fórmula matemática sería que la distancia del punto al primer punto de corte de la recta con la circunferencia multiplicado por la distancia entre el punto y el segundo punto de corte de esa recta secante con la circunferencia es igual a la potencia al cuadrado, es decir, a esa recta tangente que también parte del punto, es tangente a la circunferencia al cuadrado, ¿vale? Es decir, la suma de esas dos distancias sería el cuadrado. En términos de dibujo, sería que necesito una circunferencia a la que tomarle la potencia y en este caso me va a interesar hacérselo a una circunferencia auxiliar. En este caso esa circunferencia auxiliar
Va a ser una circunferencia arbitraria haciendo centro en cualquier punto de esta mediatriz y que pase por A y por B. ¿Sí? Ahí estaría. Esta sería esa circunferencia. Como sabéis, estas circunferencias auxiliares a mí me gusta ponerlas en línea discontinua. Y a estas circunferencias a la que le voy a hacer la potencia, a la que le voy a hallar la potencia. ¿Vale? Voy a hallar ese centro de la circunferencia, o sea, lo voy a marcar porque lo voy a necesitar, así que voy a colocar ese centro donde corresponde. Bien, esto sería como el centro de la circunferencia OC-AUX, ¿vale? El centro de la circunferencia auxiliar. Bien, voy a hacerle la potencia, por lo tanto, desde el centro radical a esta circunferencia. ¿Y cómo lo hago? Ya sabemos que lo que hago es unir el centro de la circunferencia auxiliar con el centro radical. En este caso le voy a hacer la mediatriz para hallar el punto medio de este segmento. Así que en este caso ya digo que sería este el punto medio. ¿Sí? Solamente me voy a quedar con ese. Este va a ser ese punto medio, que lo necesito para hacer el arco capaz. Ese arco capaz que me va a determinar la potencia, por lo tanto el punto de tangencia. Vais a ver ahora cómo lo hago. Lo único que he hecho es hallar el punto medio. ¿Sí? Es este punto medio, así que a partir de él voy a hacer el arco capaz a ese segmento. Aquí lo tenemos y solamente me valdrá con quedarme con uno de los dos extremos de este arco capaz. Voy a borrar parte de ese arco capaz, es decir, solamente me voy a quedar, por ejemplo, con este, ¿vale? Que queda más externo. Voy a quedar con este, que queda más externo al dibujo. Y aquí tenemos el punto de corte de ese arco capaz con la circunferencia auxiliar, por lo tanto, este será el punto de la potencia, ese punto de tangencia de la potencia. Como tal lo marco también aquí, y le voy a llamar PT de potencia, ¿vale? Aquí está. Estoy buscando esta potencia porque me la tengo que llevar ahora, en este caso, pues sobre la recta. ¿Por qué? Porque necesito esta misma distancia, es decir, esta misma potencia para hallar el punto de tangencia sobre la recta, en este caso los dos, vais a ver cómo lo hago, y eso me va a determinar efectivamente dónde están los centros después tirando del fundamento. Vamos a hacerlo. Fijaos, esta potencia me vale ahora para, como digo, llevarla sobre la circunferencia. Hago centro en el centro radical, abro mi compás hasta la potencia y, como vemos, hago un arco con el compás. Ese arco lo que estoy haciendo es llevarme la potencia hacia la recta y por aquí igual, la potencia hacia la recta. Por lo tanto, me voy a quedar solamente con esa parte de arco hasta encontrar. Aquí tengo dos puntos de tangencia solución. Fijaos, esa potencia sobre la recta es un punto solución. Aquí lo tenemos. Como tal ya le puedo llamar T1, por ejemplo. Y al otro también le puedo llamar T2. Son puntos solución, como digo, ¿eh? Son los puntos donde las circunferencias solución van a ser tangentes a la recta. Y por lo tanto ya puedo tirar de fundamento de las tangencias que dice que radio de la circunferencia y recta tangente deben de formar 90 grados. Así que solamente tengo que hacer un radio perpendicular de CT y donde me corte a las de centro, porque yo sé que los centros tenían que estar aquí, ahí voy a tener mi centro solución de la circunferencia O1. Fijaos, eso sería el centro O1. O1. Y del mismo modo tendría que proceder con T2. Hago una perpendicular de CT2 hacia arriba y donde me corte a las de centros, ¿veis? Lo tengo que prolongar a esa mediatriz inicial que había hecho, porque yo sé que los centros, ya lo sabemos, van a estar aquí, en este lugar geométrico. Donde me corte, ahí tendré O2, centro de otra de las circunferencias solución. Por lo tanto, ya solo tengo que trazar, ahora sí, necesitaba esto, tengo que trazar la circunferencia
circunferencia solución. Fijaos, hago centro, abro hasta el punto de tangencia T1 y como veo mi circunferencia pasa, ahora está rellena, voy a darle un poco de grosor y la voy a poner de otro color. Esta circunferencia es tangente a la recta que me daban, pasa por el punto B, pasa por el punto A, por lo tanto, circunferencia solución. En las tangencias tenemos que ser muy precisos, porque si no lo somos, vamos a ver que las circunferencias se pasan de las rectas y por lo tanto no son tangentes, o bien no pasan por los puntos, así que la precisión es muy importante. Voy a trazar la otra circunferencia, solución, como vemos tengo aquí O2, en este caso solamente tendría que hacer centro ahí, abrir hasta T2, hasta ese inferior, y como veis, efectivamente pasa por A y por B y es tangente a la recta en el punto T2. Aquí tenéis el ejercicio resuelto. Cuando la circunferencia es más grande que el papel que nos dan, pues bastará simplemente con que hagamos el arco dejándolo así un poco los bordes, ¿veis? Es decir, este sería mi problema resuelto en un papel que me dan. Bastará solamente con hacer esto, ¿vale? Sí, importante siempre nombrar los puntos de tangencia que se generen y que todos los ejes radicales, centros radicales, etcétera, etcétera. Hasta incluso el centro de la circunferencia auxiliar, ¿vale? Nada, ejercicio resuelto, bastante sencillo, por potencia, importante saber este método de resolución del ejercicio del caso de Apolonio punto recta. Un saludo.